El teléfono sonó en medio de la noche, rompiendo el silencio de la habitación. Javier se despertó sobresaltado, su corazón latiendo con fuerza mientras veía el nombre de su madre en la pantalla: emergencia. Al contestar, la voz histérica de ella le anunció que su hermano Miguel había sufrido un accidente grave en la carretera. Y en ese instante, Javier supo que su secreto mejor guardado estaba a punto de desmoronarse, revelando no solo su generosidad oculta, sino también el abismo que separaba a su familia. Javier colgó el teléfono con las manos temblorosas. El eco de las palabras de su madre resonando en su mente: Miguel está en el hospital. Podría no salir de esta. Se levantó de la cama, donde Carlos dormía plácidamente a su lado, ajeno al torbellino que acababa de desatarse. Javier, a sus 32 años, había construido una vida en Madrid lejos de las sombras de su pasado familiar en Sevilla. Pero esa llamada lo arrastraba de vuelta al epicentro del dolor que había intentado enterrar. Sin perder tiempo, Javier despertó a Carlos con un suave toque en el hombro. Mi hermano. Hay un accidente. Tengo que ir a Sevilla ahora mismo. Carlos, de 30 años, se incorporó rápidamente, sus ojos llenos de preocupación. Voy contigo, dijo sin dudar, sabiendo que Javier no era bienvenido en casa de su familia desde que, 10 años atrás, había salido del armario. La relación de Javier con Carlos era su refugio. Un amor profundo y genuino que había florecido en la libertad de la capital, lejos de los juicios conservadores de sus padres y hermanos. Pero ahora, esa libertad se veía amenazada por la realidad cruda de un secreto que Javier había mantenido durante años: él era quien había financiado en secreto la casa soñada de Miguel. Esa villa en las afueras de Sevilla que su hermano presumía como fruto de su propio esfuerzo. Mientras conducían por la autopista A4 en la oscuridad de la madrugada, Javier no podía dejar de revivir los recuerdos. Creció en una familia católica tradicional, donde su padre, un empresario textil retirado, imponía reglas estrictas sobre lo que significaba ser un hombre de bien. Miguel, el mayor, siempre fue el favorito, casado con Ana, padre de 2 niños, y ahora propietario de esa casa que simbolizaba el éxito familiar. Javier, en cambio, fue el marginado. No queremos que influyas en los niños, le había dicho su madre cuando lo echaron de las cenas navideñas después de confesar su orientación sexual. El dolor de ese rechazo lo había impulsado a triunfar solo. Se convirtió en un arquitecto exitoso en Madrid, diseñando edificios modernos que contrastaban con la rigidez de su upbringing. Carlos, sentado en el asiento del copiloto, notaba la tensión en el rostro de Javier. Háblame, amor. ¿Qué pasa por tu cabeza? Javier suspiró, aferrándose al volante. Si Miguel muere, ¿qué pasará con la casa? Yo pagué la hipoteca entera, pero lo hice anónimamente a través de un fondo. Nadie sabe que fui yo. Carlos frunció el ceño, procesando la información. Habían hablado de esto antes, Javier. Movido por un amor fraternal distorsionado, había transferido miles de euros mensuales para que Miguel pudiera comprar esa propiedad que tanto anhelaba. Era su forma de mantenerse conectado a la familia. Un acto de lealtad invisible que lo carcomía por dentro. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Carlos. No por primera vez. Porque a pesar de todo, es mi hermano. Quería que fuera feliz, aunque me odien. Llegaron al Hospital Virgen del Rocío al amanecer.
El pasillo estaba lleno de familiares, sus padres, visiblemente envejecidos. Ana con los ojos hinchados por el llanto. Y los sobrinos dormitando en una banca. Cuando Javier entró, el silencio se hizo palpable. Su padre lo miró con desprecio disimulado. Su madre evitó su mirada. ¿Viniste?, murmuró ella, como si fuera una sorpresa desagradable. Miguel estaba en cirugía, con lesiones graves en la cabeza y el torso tras chocar contra un camión. Ana se acercó a Javier, ignorando la tensión. Gracias por venir. Él te quiere, aunque no lo demuestre. Javier asintió, sintiendo un nudo en la garganta. En ese momento, decidió no revelar nada aún, el secreto era su escudo y su carga. Durante las horas de espera, Javier se sentó apartado, con Carlos a su lado como un ancla. Observaba a su familia interactuar, su padre consolando a Ana, su madre rezando un rosario. Él nunca había sido parte de eso. Recordaba las discusiones acaloradas cuando era adolescente. Como su padre lo obligaba a ir a misa y a ocultar cualquier debilidad. Salir del armario a los 22 había sido su liberación. Pero también su exilio. Carlos, profesor de literatura en un instituto madrileño, le había enseñado a valorar su identidad. Su relación era sólida, basada en confianza y apoyo mutuo. Pero ahora Javier se cuestionaba si su secreto no era una traición a esa honestidad. ¿Y si lo digo? ¿Cambiaría algo?, pensó. Un médico salió finalmente, anunciando que Miguel había salido de peligro, aunque necesitaría meses de recuperación. El alivio fue colectivo. Pero Javier sintió una punzada de resentimiento. Miguel viviría. Y con él, la casa que Javier había pagado. ¿Cuánto más podría soportar esta doble vida? Carlos le apretó la mano. Sea lo que sea. Estoy contigo. Javier sonrió débilmente, sabiendo que el verdadero conflicto apenas comenzaba. En los días siguientes, mientras Miguel se recuperaba, Javier decidió quedarse en Sevilla, alojándose en un hotel con Carlos. Era una oportunidad para confrontar el pasado, pero también un riesgo de exponer su vulnerabilidad. Miguel despertó al tercer día, confuso y adolorido. Javier entró en la habitación solo, dejando a Carlos fuera para evitar complicaciones. Hermano, dijo Miguel con voz ronca. No esperaba verte aquí. Javier se sentó a su lado. Vine tan pronto supe. Hablaron de banalidades al principio, el accidente, el trabajo de Miguel como ingeniero. Pero pronto, la conversación derivó a lo personal. Papá dice que no deberías estar aquí, confesó Miguel. Javier sintió la ira subir. ¿Por qué? ¿Porque soy gay? ¿O porque no encajo en su idea de familia? Miguel apartó la mirada. Es complicado. Ana y yo te invitamos una vez. Pero mamá. Javier interrumpió, no importa. Solo quiero que estés bien. Pero en su mente bullía la verdad, él había pagado por la casa donde Miguel criaba a su familia perfecta. Esa noche, de vuelta en el hotel, Javier le contó a Carlos sobre la conversación. Siento que estoy traicionando mi propia vida al mantener esto oculto. Carlos lo abrazó. Tienes que decidir qué quieres. ¿Reconciliación o libertad?
Javier sabía que la respuesta no era simple. Al día siguiente, recibió una llamada del banco, un pago pendiente en la hipoteca de Miguel. Era el recordatorio de su sacrificio silencioso. ¿Cuánto más podría dar sin recibir nada a cambio? La tensión crecía. Y Javier sentía que el momento de la revelación se acercaba inevitablemente. Los días en Sevilla se convirtieron en una prueba de resistencia para Javier. Mientras Miguel se recuperaba lentamente en el hospital, Javier visitaba diariamente. Pero siempre bajo la sombra de la desaprobación familiar. Su padre, don Antonio, un hombre de 65 años con el rostro marcado por años de trabajo duro, lo ignoraba deliberadamente en los pasillos. Su madre, doña María, intentaba conversaciones superficiales. Pero sus ojos delataban el conflicto interno, amor maternal versus dogmas religiosos. Dios te ama, hijo. Pero tu estilo de vida, le dijo una vez, dejando la frase inconclusa. Javier respondía con silencio, conteniendo la rabia que lo consumía. Carlos, paciente y comprensivo, se mantenía en segundo plano, explorando la ciudad durante el día para no agravar la situación. No quiero ser la causa de más problemas, le dijo a Javier una noche, mientras cenaban en un restaurante andaluz. Pero Javier necesitaba su apoyo más que nunca. Eres lo único real en mi vida, respondió, tomándole la mano bajo la mesa. Su relación, forjada en cafés madrileños y paseos por el Retiro, era un bálsamo contra el veneno familiar. Carlos, con su optimismo innato, sugería que quizás el accidente podría ser un catalizador para el cambio. Tal vez sea el momento de hablar claro. Javier dudaba, el miedo a un rechazo definitivo lo paralizaba. Una tarde, mientras Javier estaba solo en la habitación de Miguel, surgió la oportunidad. Miguel, más lúcido tras reducir la medicación, miró a su hermano con curiosidad. ¿Por qué has venido, Javier? Después de todo. Javier respiró hondo. Porque sigues siendo mi familia, aunque me hayáis excluido. Miguel suspiró. No fue mi decisión. Papá y mamá temen por los niños. Dicen que tu influencia podría confundirlos. Javier sintió un golpe en el estómago. ¿Influencia? ¿Por amar a alguien del mismo sexo? Eso es lo que piensan. La conversación escaló rápidamente. Miguel defendió a los padres, es su generación. En Sevilla, las cosas no cambian tan rápido como en Madrid. Javier, herido, replicó, pero tú eres mi hermano. Podrías haber luchado por mí. El intercambio dejó a ambos exhaustos. Miguel admitió sentir culpa, pero justificó su inacción, tengo una familia que proteger. Ana no quiere conflictos. Javier salió de la habitación temblando, cuestionando su lealtad. Esa noche, en el hotel, le confesó a Carlos, quiero contarle lo de la casa. Que vea que, a pesar de todo, yo he estado ahí. Carlos advirtió, podría interpretarlo como manipulación. Piensa en el precio emocional. Javier sabía que tenía razón, revelar el secreto podría ser visto como un acto de venganza. No de amor. Pero el resentimiento crecía, ¿por qué seguir sacrificándose por quienes lo rechazaban? Al día siguiente, una visita sorpresa intensificó el drama.
Ana llegó al hospital con los niños. Pablo y Lucía. De 8 y 6 años. Javier los vio jugar en el pasillo. Recordando cómo anhelaba ser el tío involucrado. Ana se acercó. Javier. Gracias por estar aquí. Miguel habla bien de ti. Él sonrió forzado. Me alegra oír eso. Pero entonces. Don Antonio intervino, no es lugar para discusiones innecesarias. La indirecta era clara, no menciones tu vida personal. Javier contuvo las lágrimas, sintiendo la opresión de las normas sociales en esa ciudad conservadora. De regreso en Madrid por un fin de semana para atender su trabajo. Javier reflexionó. Su firma arquitectónica prosperaba, diseñando espacios inclusivos que contrastaban con su propia exclusión. Carlos lo acompañó a una reunión con clientes, donde Javier brillaba profesionalmente. Eres increíble, le dijo Carlos después. Pero Javier se sentía vacío. ¿De qué sirve el éxito si mi familia me ve como un paria? Carlos propuso terapia. Pero Javier resistía, no es mi problema. Es el de ellos. Sin embargo, el conflicto interno lo carcomía, su generosidad secreta era un lazo tóxico que lo ataba al dolor. Volviendo a Sevilla, Javier encontró a Miguel más fuerte. Listo para el alta. En una conversación privada, Miguel preguntó por su vida en Madrid. Javier mencionó a Carlos vagamente, tengo a alguien especial. Miguel asintió, me alegro por ti. Pero la hipocresía dolía. Javier casi revela el secreto. Pero se contuvo. En cambio, decidió investigar, contactó al banco para confirmar los pagos. Todo estaba en orden, la casa era de Miguel gracias a él. ¿Era esto amor o masoquismo? La tensión alcanzó un pico cuando doña María invitó a Javier a una cena familiar postalta. Pero con una condición, ven solo. Por favor. Javier se indignó. Carlos es mi pareja. Mamá. Si no lo aceptas. No iré. Ella colgó, dejando a Javier devastado. Carlos lo consoló, es su pérdida. Pero Javier sentía el peso de la elección, confrontar o cortar lazos. Esa noche, soñó con la casa de Miguel, símbolo de su sacrificio invisible. Al despertar, decidió que era hora de actuar. Miguel salió del hospital una semana después. La familia se reunió en la villa. Esa hermosa propiedad con jardín y piscina que Javier había financiado. Él llegó solo, accediendo parcialmente. La cena fue tensa, charlas superficiales sobre el accidente, evitando temas profundos. Don Antonio presidía la mesa, alabando a Miguel por su éxito. Javier observaba en silencio, el resentimiento bullendo. Cuando Miguel brindó por la familia, Javier no pudo más. Brindemos por los secretos que nos mantienen unidos, dijo sarcásticamente. Todos lo miraron confundidos. El momento de la verdad se acercaba. La cena familiar en la villa de Miguel marcó un punto de inflexión. Javier, sentado al final de la mesa, sentía el pulso acelerado mientras observaba a su hermano alzar la copa. Por la vida. Por la familia, dijo Miguel, sonriendo débilmente aún por el dolor residual. Javier levantó su copa. Pero sus palabras anteriores colgaban en el aire como una amenaza velada. Doña María cambió de tema rápidamente.
hablando del jardín que tanto amaba. Pero Javier no podía ignorar la ironía, ese jardín. Esa casa entera. Existía gracias a él. Después de la cena. Mientras los niños jugaban fuera. Javier se acercó a Miguel en la terraza. Necesito hablar contigo a solas. Miguel asintió. Y se retiraron al estudio. Allí. Rodeados de libros y fotos familiares donde Javier apenas aparecía. Él soltó la bomba, la casa. Yo la pagué. Cada cuota de la hipoteca. Anónimamente. Miguel palideció. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Javier explicó, tras enterarse de los problemas financieros de Miguel años atrás. Había creado un fondo discreto para cubrir los pagos. Lo hice porque te quiero. Hermano. A pesar de todo. Miguel se sentó. Aturdido. Pero. ¿Por qué no dijiste nada? Javier respondió con amargura, porque sabía que si lo sabíais. Lo rechazaríais por provenir de mí. El pecador. La confesión desató una tormenta emocional. Miguel admitió sentirse abrumado, esto cambia todo. Ana y yo pensábamos que era un milagro bancario. Pero luego vino la defensiva, no te pedí nada. ¿Intentas comprarme? Javier negó, solo quería ser parte de algo. Aunque fuera en secreto. La discusión escaló, Miguel acusó a Javier de manipulación. Javier replicó con el dolor de la exclusión. Me echasteis por ser gay. Pero aceptáis mi dinero. La revelación se extendió al resto de la familia esa misma noche. Don Antonio explotó, esto es una vergüenza. Devuélvelo todo. Doña María lloró, hijo. ¿Por qué nos ocultaste esto? Javier se defendió, porque vuestra hipocresía no me lo permitía. Ana. Pragmática. Intervino, sin ese dinero. Perderíamos la casa. El debate se volvió caótico, moral versus realidad. Miguel. Dividido. Sintió traición pero también gratitud. Has salvado nuestra vida. ¿Pero a qué precio? Javier salió esa noche, dejando a la familia en crisis. De vuelta en el hotel. Carlos escuchó el relato. Hiciste lo correcto al decirlo. Javier dudaba, ¿y si los pierdo para siempre? Carlos lo abrazó, ya los habías perdido. Ahora al menos hay honestidad. Pero el daño estaba hecho, Javier sentía el vacío de la confrontación. Al día siguiente. Recibió un mensaje de Miguel, necesitamos hablar más. Se reunieron en un café neutral. Miguel confesó, papá está furioso. Dice que no aceptará dinero sucio. Javier rió amargamente, sucio porque soy gay. Miguel admitió la injusticia, he sido cobarde. Debería haberte defendido. La conversación profundizó en sus diferencias. Miguel reveló presiones, en Sevilla. Con la iglesia y los amigos. Es duro desafiar normas. Javier compartió su lucha, en Madrid. Vivo libre. Pero el rechazo duele. Por primera vez. Hubo empatía. Miguel prometió, intentaré cambiar las cosas. Pero Javier sabía que las promesas eran frágiles. Ese mismo día. Don Antonio lo llamó, devuelve la casa o no vuelvas. Javier colgó. Herido pero resuelto. Carlos sugirió regresar a Madrid. Pero Javier insistió en quedarse para resolver. Visitó a su madre sola, mamá.
¿Por qué no me aceptas? Ella confesó, tengo miedo por tu alma. Javier replicó, mi alma está bien con Carlos. La charla fue emotiva, doña María admitió amar a su hijo. Pero el condicionamiento social la ataba. Tal vez con tiempo, murmuró. Javier salió esperanzado, pero cauto. La crisis culminó cuando Miguel decidió, rechazaría el dinero restante y buscaría refinanciar. No quiero deudas emocionales, le dijo a Javier. Este sintió traición, rechazas mi ayuda ahora que sabes. Miguel explicó, es por orgullo. Pero también para sanar. Javier aceptó. Aunque doliera. Era el precio de la verdad. Carlos. Al oírlo, apoyó, es un paso adelante. Pero Javier cuestionaba, ¿había valido la pena? La familia se fragmentó temporalmente. Don Antonio se aisló. Doña María mediaba. Javier regresó a Madrid con Carlos. Procesando el torbellino. Su relación se fortaleció, Carlos se convirtió en su pilar. Hemos sobrevivido peor, dijo. Javier sonrió, sí. Pero esto me ha cambiado. Reflexionaba sobre las elecciones, su secreto había sido un error. Pero revelarlo. Un acto de coraje. De vuelta en Madrid. Javier retomó su rutina. Pero el eco de Sevilla lo perseguía. Su trabajo como arquitecto lo mantenía ocupado. Diseñando espacios que promovían inclusión. Un contraste irónico con su propia historia. Carlos. En sus clases, incorporaba temas de diversidad. Inspirado por su pareja. Tu lucha me hace mejor profesor. Le dijo una noche. Mientras cocinaban juntos. Javier apreciaba eso, su amor era un oasis en el desierto emocional. Pero las llamadas esporádicas de Miguel recordaban el conflicto pendiente. Papá sigue enfadado. Pero mamá pregunta por ti. Decía. Javier respondía neutral, diles que estoy bien. Meses pasaron. Y la hipoteca se refinanció sin su ayuda. Miguel lo informó, es oficial. Gracias por todo. De verdad. Javier sintió alivio mezclado con pérdida, su lazo secreto se rompió. Pero surgió un nuevo dilema, Ana lo contactó en secreto. Miguel no lo sabe. Pero necesitamos ayuda. Los pagos son altos. Javier se negó, no más secretos. Era una elección moral, no repetiría el ciclo. Ana insistió, por los niños. Javier colgó. Cuestionando si era egoísta o justo. Carlos opinó, has dado suficiente. Ahora priorízate. La tensión familiar alcanzó su clímax en Navidad. Doña María invitó a Javier, ven. Con Carlos si quieres. Era un avance. Pero condicionado, papá acepta. Pero sin demostraciones. Javier debatió internamente, aceptar la migaja o rechazar. Discutió con Carlos, es progreso. ¿Carlos dudaba, o manipulación? Finalmente. Decidieron ir. Pero con límites. En Sevilla. La cena fue incómoda, don Antonio gruñía. Miguel mediaba. Carlos se presentó con dignidad. Charlando de literatura. Los niños. Curiosos. Preguntaron, ¿eres el novio de tío Javier? Él sonrió, sí. Lo soy. Doña María tensó. Pero no intervino. Durante la velada.
Surgió el tema de la casa. Miguel agradeció públicamente, sin Javier. No estaríamos aquí. Don Antonio bufó, no hablemos de eso. Javier intervino, hablemos. Mi dinero vino de mi trabajo honesto. Como el de cualquiera. El debate estalló, moralidad. Aceptación. Prejuicios. Miguel defendió a Javier, es mi hermano. Y lo quiero tal como es. Doña María lloró, tal vez tengamos que cambiar. Don Antonio salió furioso. Pero era un crack en la armadura. Javier y Carlos regresaron a Madrid transformados. La confrontación había herido. Pero también sanado. Javier reflexionaba, sus decisiones, el secreto. La revelación, habían costado dolor. Pero traído claridad. Carlos lo notaba, estás más libre. Javier asintió, sí. Pero el precio fue alto. En terapia. Que finalmente aceptó. Exploró sus conflictos, amor fraternal versus autoestima. He aprendido que la familia no es sangre, sino elección. Concluyó. Miguel visitó Madrid meses después. ¿Solo? Quiero disculparme. Dijo. Hablaron horas, Miguel admitió su cobardía. Influenciada por presiones sociales. En Sevilla. Ser aliado es duro. Pero lo intentaré. Javier compartió su viaje, ser gay no es elección. Pero amarte a pesar de todo lo fue. Se abrazaron. Un paso hacia reconciliación. Ana llamó después, gracias por inspirar cambio. Incluso don Antonio envió un mensaje lacónico, ven más. Doña María progresaba. Asistiendo a grupos de apoyo. La historia de Javier se convirtió en un testimonio personal. En una charla TED local. Habló de exclusión y redención. Inspirando a otros. Carlos lo apoyaba, eres mi héroe. Su relación floreció. Planeando un futuro juntos. Pero Javier sabía que las heridas cicatrizaban lento, la sociedad española. Aunque progresista en ciudades. Aún luchaba en provincias. Al final. Javier miró atrás, sus sacrificios. Traiciones percibidas. Despertares. ¿Valió la pena el dolor por la verdad? La familia cambió. Pero el costo emocional fue inmenso. ¿Fue correcto ocultar el secreto inicialmente? ¿O debió confrontar desde el principio? ¿Es moralmente justificable sacrificar tu bienestar por una familia que te rechaza? ¿O la verdadera lealtad comienza con la autoaceptación?